Hola, ¿qué tal? Soy Albert Brazón, estudiante de Ingeniería Química en el Politécnico Santiago Mariño, Extensión por la Mar. Y en esta oportunidad les explicaré el segundo ejercicio de la evaluación, que fue el que me tocó por mi extensión. Y dice así: para la mezcla de acetonitrilo y nitrometano, que tiene un comportamiento ideal ajustado a la ley de Raoult, se conoce que las presiones de vapor para las especies dadas por la ecuación de Antoine son las siguientes. Son estas ecuaciones. Nos mandan a determinar la temperatura de burbuja para una presión de 525 milímetros de mercurio y X sub I que es 0,4. Y en la parte B nos mandan a calcular la presión de rocío a una temperatura de 348 Kelvin. Y sub I nos dan 0,9, 0,4 y 0,9. Esos son valores que yo coloco por mis últimos números de cédula. Como datos tenemos una mezcla de acetato nitrilo y nitrometano. Para calcular la parte A utilizamos esta fórmula de temperatura de saturación que la sacamos despejando de aquí. Despejamos aquí para poder sacar la temperatura de saturación. Convertimos los 525 mililitros de mercurio a kilopascal. Esto lo dividimos entre 7,501 y nos da 69,990. Luego de eso sustituimos los valores y hacemos las operaciones. La temperatura de saturación 1 me da 69,840 y la 2 me da 89,579. Luego de que tenemos la temperatura de saturación 1 y la 2, ahora sí podemos hacer las iteraciones para calcular la temperatura de burbuja. Yo no hice una temperatura promedio, no la saqué, solamente la asumí a mi criterio. Empecé por 79, la temperatura de 79 grados centígrados. Eso lo hacemos por la ecuación de Antoine, las iteraciones. La primera, que sería L logaritmo natural de la presión parcial, es igual a menos B sobre la temperatura más C. Y la presión parcial 1 en el primer intento me da 94,727 kilopascal y la 2 me da 48,521 kilopascal. Y ahora para calcular Y sub I utilizamos la fórmula de X sub I por la presión parcial 1 entre la presión neta del ejercicio. Otra cosa, no tenemos Y sub 2, tenemos Y sub 1 y eso lo hallamos porque sabemos que Y sub 2 es igual a 1 menos Y sub 1, que sería 1 menos 0,4 y me da 0,6. Ahora sí podemos hallar Y sub 1 con 0,4 y con la presión parcial 1 y la presión del ejercicio, y Y sub 2 con 0,6 y la presión parcial 2 y la presión del ejercicio, que me da respectivamente la Y sub 1 me da 0,541 y Y sub 2 0,415. Haciendo la sumatoria me da 0,956. Esto quiere decir que tengo que hacer otra iteración porque no cumple con el rango de que me dé 1. O sea, y tengo que seguir iterando hasta que me dé 1 o 0,99, que asumimos que es 1 en ese caso. Si yo seguí haciendo iteraciones y la que me funcionó fue la de 80,28, utilizando esa temperatura de 80,28. Que la presión parcial 1 en este caso me dio 98,691 y la presión parcial 2 me dio 50,805, que fue en el tercer intento que hice. Luego así Y sub 1 me dio 0,564 y Y sub 2 me dio 0,435. Haciendo las sumas me da que 0,564 más 0,435 me da 0,999. Aquí podemos observar que lo asumí que era 1. Entonces sabemos que la temperatura de burbuja para esa presión de 69,90 kilopascal, la temperatura es de 80,28. Luego para la parte B nos mandan a calcular
la presión de rocío a una temperatura de 348 Kelvin. Esto lo cambiamos de Kelvin a grados centígrados restando menos 273,15, que me da 74,85 grados centígrados. Al igual que tenemos que hallar Y sub 2 restando 1 menos 0,9, que 0,9 es Y sub 1. Aquí lo vemos. Luego calculamos la presión parcial 1 y la presión parcial 2 con esta temperatura de 74,85, que me da 82,764, y la 2 me da 41,720. Luego calculamos la presión de rocío con esta ecuación, esta fórmula, y me da, sustituimos los valores que ya lo tenemos todos, y me da 75,351. Ahora eso lo usamos para calcular X sub I y X sub 2, que es con la fórmula de Y, o sea, Y sub 1 y Y sub 2 depende del caso por la presión del sistema, por P sub 1 o por la presión parcial 1, por la presión parcial 2, depende de lo que vayamos a hacer. Y sustituimos, y el X sub I me da 0,8194 y X sub 2 me da 0,1806. Aquí podemos observar. Luego de esto hacemos la suma y me da exactamente 1. La suma de X sub 1 y X sub 2 me da 1. Ya con esto se concluye el ejercicio. Espero se haya entendido. Muchas gracias.